Jesús más nada igual a todo. Y iremos viendo qué significa esto y cómo se aplica esto a tu corazón, a mi corazón. Vamos a estar en una serie a través del libro que llamamos Colosenses, que es uno de los libros que están en nuestra Biblia. Y Dios va a hablarte, Dios va a hablarme, lo creo. Confío en eso, estoy emocionado por eso. Confío en eso porque la palabra de Dios siempre habla. La palabra de Dios siempre hace cosas y es lo que recordábamos con esta última canción, que después de oír esta canción sales a predicar totalmente empoderado, aunque no puedas verlo, Dios está obrando, nuestro Dios de milagros. Y vamos a comenzar con unas imágenes y quiero preguntaros qué veis en esa imagen. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Un perro. Mi hija Noa dijo lo mismo, dijo, es la pata de un perro, creo. Luego, después de mirarla mejor, otras personas me han dicho un árbol. Siguiente imagen, vamos a ir desde cerca a alejarnos un poquito. Es siempre la misma cosa. ¿Qué es ahora? Un muro, algunos me decían una pared de madera. Nos alejamos un poquitín más. ¿Ya distinguimos qué está pasando? ¿Alguna opción? Bueno, está claro, de momento es madera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, la siguiente foto, ahí se revela todo. Es una simple y llana caja de madera. Ese nudo que hay en los árboles está ahí arriba a tu izquierda. Es una caja, pero cuando nos acercamos mucho a una imagen, podemos llegar a pensar que una caja es un perro. ¿Te fijas? Y esto nos pasa mucho con la Biblia. A veces abrimos la Biblia por alguna parte, empiezas a leer algún versículo y dices, ya lo tengo, ya sé lo que Dios está diciendo. Y a lo mejor Dios está diciendo caja y tú estás viendo perro. O sea, totalmente equivocado. De hecho, cuando leemos la Biblia es súper interesante leer alguna introducción, las hay de una sola página. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién es esa gente a la que se le escribió? ¿Por qué? ¿Cuál era su situación? Ver la caja para luego acercarnos y decir, vale, esto es un nudo de la madera, esto es un sello que le pusieron para saber de quién es, esto es cierta grapa, cierta tabla y entender correctamente las cosas y no ver perros donde hay cajas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a alejarnos un poco de Colosenses y vamos a ver qué está pasando en ese libro para luego, sección tras sección, poder escuchar con claridad lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. Así que puedes ir ahí a Colosenses, está en el Nuevo Testamento, una carta en mi Biblia son 2 caras, una página. No sé cuántas serán en tu Biblia y vamos a ver algunas cosas ahí. En primer lugar, su nombre, Colosenses, ¿por qué? ¿Qué es Colosenses? Estos nombres extraños que a veces tienen los libros de la Biblia, porque este libro se llama Colosenses. Pues Colosenses, como muchos saben, es un gentilicio, es como decir canarios o granadinos o españoles o lo que sea. Así que ya su nombre nos da una pista, ahí está el mapa, de que es una carta, en este caso, por eso es breve, con un saludo, con una conclusión, es una carta escrita a los colosenses que vivían, curiosamente, en Colosas. Y ahí está Colosas, con esa marca roja, hoy es Turquía, pero sabemos que en el año 50, 60, 70, hasta mucho más allá, todo eso, toda esa cuenca del Mediterráneo era el increíble imperio romano. Y por eso tienen estos nombres que sugieren el griego, el latín, todas estas lenguas de fondo. Y ahí estamos. Sabemos que son los colosenses, sabemos que es una carta escrita a los colosenses. ¿Qué era Colosas? Pues Colosas no era una gran ciudad, era una villa romana. Una villa en ese lugar de Roma, bajo toda esta cultura romana. Entonces, pregunto en primer lugar, ¿qué recordamos de la cultura romana? Para entender la caja y no ver perros, una cosa interesante es pensar cómo era la cultura romana, cómo pensaba esta gente, cuál era su contexto, cómo eran sus amigos, sus relaciones, la autoridad, el trabajo, el arte, todas estas cosas. Por las películas, ¿qué podemos recordar, por ejemplo, de las influencias culturales que tenían? ¿Se les ocurre algo?
Yo lo que sé es de poquita historia que estudié y de las cosas que ahí salen en las películas y alguna cosa que busqué para hoy, no mucho más. Vamos a hacerlo muy básico. Estos son 30 segundos de hablar de la cultura porque quiero pasar de largo rápidamente, pero podemos recordar que estaban muy influenciados por las culturas griegas, su forma de pensar, su filosofía dualista, que hacían una distinción con la que hoy todavía luchamos entre el cuerpo es una cosa, lo que haces con el cuerpo, y el espíritu es otra. Entonces, algunos hoy en día todavía decimos, no, hay que vestirse bien, muy pulcro, lo que haces con tu cuerpo, lo que comes, lo que tocas, pero tu corazón, estaba esta visión muy fuerte del dualismo griego. Y en cuanto a que era una iglesia, también estaba por ahí la influencia judía, el legalismo judío, las normas judías, las fiestas judías, todo este contexto está ahí. En cuanto a cómo era la sociedad, vemos en la historia que era una sociedad totalmente clasista. Si piensas que hoy la sociedad es clasista, que hay ricos y pobres, aquí esto era auténticamente un desastre. El rico iba a ser rico y su hijo iba a ser rico. El ciudadano romano, su hijo sería ciudadano romano. El pobre sería pobre y su hijo sería pobre. Así, habían esclavos y sus hijos serían esclavos. Así funcionaba la sociedad y ellos vivían en esa sociedad. La familia, ¿cómo era? ¿Era parecida a la nuestra o no? Estaba pensando definirla como una familia machista, pero creo que ni siquiera esto lo describe porque no es el machismo que entendemos. El hombre era todo en la familia. Los hijos eran seres que estaban ahí a su servicio, podía hacer con ellos lo que quisieran, no tenían derechos en sí mismos, y su mujer era quizás poco más que una sirvienta. El hombre era la cúspide de la familia, todo era el hombre. De hecho, si lees a los filósofos clásicos, que admiramos mucho, a veces leemos, estudia en los institutos y tal, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la mujer como poco más que un perro, poco más que no sé qué cosa. O sea, una sociedad desastrosa en este sentido. Y Pablo, en esta carta, corrige esto, redime la familia. Es muy interesante. Y por último, el culto, la religión. Esto nos interesa mucho porque es una carta a una iglesia. Entonces, la religión era muy diversa. Tenemos el politeísmo griego que heredan los romanos, el panteón, el misticismo, la mitología, o sea, todo tipo de creencias, de mezclas entre estas creencias, más la religión judía. Politeísta, pero llena de cientos de reglas para el día a día. O sea, la religión era todo un cacao desastroso. Y en estas circunstancias vivía esta iglesia, y a esta iglesia es a la que le escribe. ¿Quién le escribe? Versículo 1, capítulo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Y en qué bonito lugar estaba el apóstol Pablo cuando escribe? Dice ese texto ahí, Aristarco, mi compañero de cárcel, os saluda. Pablo manda esta carta estando entre rejas. Estaba allí en una cárcel romana. Me imagino que no serían como nuestras cárceles hoy, con opciones a estudiar una carrera, piscina, ocio. Sería mucho peor. Y ahí está el apóstol, cuidando a la gente, preocupado por la iglesia. Esto ya hay mucha enseñanza aquí. Podríamos pararnos aquí, pero no lo vamos a hacer. ¿Hay evidencia histórica de estas cosas? Creemos que Pablo más o menos escribe sobre el año 60. Si te gustan las fechas, dice que está en la cárcel, por las personas que menciona, por todo esto. Y es interesante que hay mucha evidencia histórica acerca de esta carta. Muchos padres de la iglesia, que son estos primeros líderes de la iglesia que vivieron en el siglo I, siglo II, siglo III, lo mencionan la carta, citan versículos de la carta. Solo señalar al más antiguo, o uno de los más antiguos, es Justino Mártir. Era un filósofo, un teólogo, alguien que estaba defendiendo la fe, hizo muchos escritos, de los que solo se hallan, hemos obtenido un par de ellos, menciona otros en estos escritos, tenemos muy pocos, pero en los que tenemos menciona Colosenses. Este hombre vivió entre el 100 y el 160, o sea, muy pronto. En los primeros siglos nadie dudó de la autoría de esta carta, nadie dudó de su lugar en el canon bíblico, hay mucha evidencia histórica. Tenemos sus destinatarios, tenemos dónde estaban, tenemos quién la escribió y desde dónde. Y la parte más interesante, a la que vamos a dedicar más tiempo, ¿por qué? Esta es la situación en la que vivía esta iglesia, en el Imperio Romano, pero ¿por qué Pablo les escribe una carta? Es muy interesante para empezar esto. Pablo no les conocía personalmente.
Siempre cuando leemos sus escritos pensamos que Pablo fundó esa iglesia, o al menos estuvo implicado en fundar esa iglesia, en predicar a Jesús y formar una iglesia, y luego les cuida escribiéndoles cartas cuando ya no está allí. Pablo seguramente está en Roma, muy lejos de allí, y escribe una carta a una iglesia que no conoce personalmente. ¿Por qué? Porque tenía sus contactos. Habían personas, amigos en común entre esta iglesia y Pablo, y está en el texto también. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice: quiero que sepáis que sostengo una gran lucha por vuestro bien. Y no los conocía, y estaba en la cárcel, y por el bien de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Entonces, ¿quién era el contacto? ¿O quién era el espía? ¿Quién era la persona que estaba recorriendo estas distancias tan grandes para informar a Pablo de lo que estaba pasando? Está en el texto. Capítulo 1, versículo 7 dice: así lo aprendisteis de Epafras. Esta sencilla frase nos da la idea de que Epafras era un líder, un maestro, alguien influyente que velaba por el bien de la gente ahí en Colosas. De hecho, Pablo dice: nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de vosotros. Versículo 8, fue Él quien nos habló del amor que tenéis en el Espíritu. Parece que Epafras conoció a Jesús quizás estando en Roma, en algún lugar con Pablo, y llegó a Colosas, su ciudad natal, emocionado con este Jesús que había conocido, comenzó a hablar de Jesús a la gente y Dios levantó allí un pueblo, una iglesia a la que ahora Pablo está escribiendo. Me imagino a Epafras muy emocionado después de que se forma esta iglesia en Colosas, de nuevo ve a Pablo y le dice: estuve hablando de Jesús y adivina, se formó una iglesia, hay gente confesando fe en Jesús. Y Pablo les escribe. Si viviéramos en estos tiempos, todo lo que está sucediendo es muy emocionante, es muy dinámico, están pasando cosas por todo el mundo, el Imperio Romano está en cambios. Voy a introducir ahora un poquito de información, 2 minutos, en plan episodio piloto de una serie. Muchos personajes que están por ahí, nombres que están por ahí. Cuando termine de estos 2 minutos de explicar, no vas a recordar todo, solo es para marearte un poco, para que te hagas la idea de lo que está pasando, de las intrigas, de las conexiones que hay. Hay un amigo común, empezamos. Hay un amigo común entre Pablo y Epafras. ¿Quién es Epafras? Hasta aquí creo que todavía os tengo conmigo. Epafras es el contacto entre Pablo y la iglesia. Ese es Epafras, ese nombre extraño, no se lo pongas a tu hijo, por favor. Y hay un amigo en común que se llama Filemón. Y hay otra carta por ahí para Filemón. Entonces tenemos este triángulo: Pablo, Epafras y Filemón. Otro nombre, Tíquico. Tíquico es el mensajero. Puedes olvidar su nombre, solo es el de correos, el que lleva la carta de Pablo a Colosas. Y está ahí. Versículo 7 del capítulo 4. Dice: Tíquico os contará con detalle cómo me va. Lo envío a vosotros. Va con Onésimo, querido fiel hermano. Otro nombre más. Tenemos Pablo, tenemos Epafras, tenemos Filemón. Este triángulo de amistad. Tíquico es el cartero, olvídalo, pero tenemos otro nombre. Onésimo, que va con Tíquico a llevar la carta a Colosas. Y es interesante. Este es el episodio piloto, 30 segundos de explicación. Tíquico va a Colosas con la carta, llega a la iglesia y está Onésimo por ahí, detrás de él, y empieza a leer la carta, y Filemón está ahí en la iglesia. Filemón está viendo a Onésimo. ¿Sabes quién es Onésimo? Un antiguo esclavo de Filemón que había huido de la casa de Filemón. Quizás le había robado, quizás había intentado seducir a su mujer, lo que sea. Onésimo huye, se encuentra con Pablo, conoce a Jesús, se convierte y aquí se está uniendo el mundo otra vez. Está Onésimo ahí, Filemón allí. Filemón está en plan: Onésimo, eres mío. Te voy a dar caña cuando Tíquico termine, cuando el culto termine, prepárate. Eras mi esclavo y huiste. Pero Tíquico traía otra carta. ¿Para quién? Para Filemón, que también se la da a Filemón. ¿Y qué dice esa carta que Pablo le manda a Filemón? ¿Muy mareados? ¿Cómo estáis de momento? Tíquico trae otra carta, se la da a Filemón, ¿y qué dice? Filemón, trata bien a Onésimo, él ha conocido a Jesús, es mi amado hermano. Era tu esclavo, ahora trátalo como a un hermano. Tenemos todo este triángulo, todas estas intrigas, es muy heavy el Nuevo Testamento.
¿Y por qué cuento todo esto? Porque en Filemón, en esta carta, tenemos otro dato interesante. Filemón, versículo 23, esta carta no tiene capítulos, es un solo capítulo, dice: Pablo a Filemón, te manda saludos Epafras, su contacto, mi compañero de cárcel. Sabemos por Filemón que donde habían hecho migas Pablo y Epafras, ¿dónde era? Entre rejas. Nunca he estado en la cárcel, pero otra vez por las películas, por las series, sé que allí o haces buenos amigos o haces enemigos que no quieres volver a ver. Y Pablo y Epafras, entre rejas, habían hecho buenas migas, habían experimentado a Jesús juntos y el evangelio estaba corriendo. Habían hecho amistad en la cárcel. Vale, después del episodio piloto, volvemos a la pregunta: ¿por qué les escribe Pablo? Aún no sabemos por qué les escribe Pablo. Pablo no lo dice, en la carta no dice, escribo por esto, número 1, número 2, no tenemos esa información, pero sí dice muchas cosas, corrige muchas cosas, y por lo que está corrigiendo, podemos imaginarnos lo que estaba pasando. Entonces, dos cosas. Una, sabemos que era una iglesia extraordinaria. Pablo en el capítulo 1, está el texto ahí, capítulo 1, versículo 3, dice, damos gracias a Dios por vuestra fe. Tenían una fe vibrante, estaban yendo hacia adelante, confiaban en Jesús, estaban experimentando a Jesús de manera auténtica. Y Pablo alaba esto, vuestra fe es un ejemplo, es estimulante, es vibrante. Pero, hay un pero, por eso escribe Pablo, no escribe solo para esto, habían desafíos también. Pablo ama a esta gente, ama a Epafras, su contacto, Epafras le está contando, estoy preocupado por algunas cosas, y Pablo les escribe. Habían peligros por la cultura en la que vivían. El politeísmo griego, las filosofías ahora en el Imperio Romano, el legalismo judío, falsos maestros, supuestos maestros que venían de todas estas tendencias, estaban llegando a la iglesia y enseñando un montón de cosas. Esta fe de los colosenses que les había hecho libres del pecado para vivir para Dios, estaba siendo esclavizada, hundida como una losa por un montón de preceptos nuevos, leyes, normas, formas. Jesús está bien, pero hay mucho más. Jesús, si quieres, es el comienzo, pero hay mucho más. Y Pablo dice, eso no está bien. Son mentiras, os esclavizan, os van a hacer mal. Esas tradiciones religiosas. Capítulo 2, versículo 8. Ahí tenemos un poquito de información. Cuidaos de que nadie os cautive con la vana, o sea, sin ningún valor en sí mismo, y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La filosofía está bien, Pablo la conocía seguro, pero que no hagan mezclas extrañas. Versículo 23 del capítulo 2, estos supuestos maestros tienen apariencia de sabiduría, van quizás con grandes ropas, grandes palabras, con su afectada piedad, mostrando y proyectando una justicia falsa, falsa humildad y severo trato del cuerpo, muy legalistas, viviendo de una forma, al menos de puertas para afuera, muy estricta. Y iban con esa supuesta piedad a la iglesia. La historia de siempre. Esta gente llegaba a la iglesia y la pregunta al final era esta: ¿solamente Jesús? Venga ya. Que estáis amados por Dios, completos en Dios, habéis encontrado propósito, amor incondicional, salvación eterna, conectar con el Dios del universo, ese ser extraordinario del que hablaban los grandes filósofos. ¿Solo por Jesús? Venga ya. Si llevamos siglos de ascetismo, de normas, de filosofía, esforzándonos para conectar con ese ser extraordinario, el ser o el bien, como le llama Aristóteles, y ustedes dicen que solo por Jesús. No. ¿Por qué les escribe Pablo? Ya tenemos algunas pistas por este texto de Colosenses. Para animarles primero a seguir viviendo esa fe vibrante, sencilla, que demostraban en cómo se amaban, en cómo se cuidaban, y para combatir estos errores confusos y esclavizantes y recordarles que tienen todo lo que necesitan, solo en Jesús. Es el mensaje de la Biblia todo el tiempo. Esta es la realidad, el contexto que nos va a ayudar un poco a ir sección por sección, entendiendo por qué Pablo escribe lo que escribe. Ahora, vamos a meternos un poquitín más en estas falsas enseñanzas. ¿Cuáles eran? ¿Qué podemos descifrar por lo que Pablo dice?
qué falsas enseñanzas estaban confundiendo a los colosenses, llenando de tradiciones y religiosidad su sencilla fe en Jesús. Otra vez, Pablo no las desarrolla, Pablo no dice, os han dicho esto, esto, y esto no es así, solamente las combate. O sea, tenemos clara una cosa, los colosenses lo tenían claro, eso lo tenemos claro porque Pablo ni lo cita. Los colosenses tenían claro lo que les estaba pasando y Pablo lo rebate. Pero podemos ver por cómo escribe Pablo, en primer lugar, que enseñaban a un Jesús pequeño, insuficiente. Un Jesús que podías ir al panteón, a la mitología griega, romana y decir, vale, ponga a Jesús también, si te apetece. Nada más. Un Jesús pequeño, un Jesús sin poder. Esto lo sabemos por el versículo, por ejemplo, que leímos, por cómo Pablo escribe, pero sobre todo por el Jesús que Pablo presenta. Es uno de los textos más extraordinarios, donde Jesús es presentado de una de las maneras más extraordinarias. Si lees en el capítulo 1, se te ponen los pelos de punta, cómo Pablo describe a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, ese ser del que habla Platón, Aristóteles, esa trascendencia, ese espíritu, ese Dios ha venido y es Jesús. Él creó todas las cosas, Él es el primero, Él es el último. Empieza a describir a Jesús de unas maneras y a través de toda la carta. Jesús es mencionado más de 40 veces, si tenemos en cuenta los pronombres. Jesús, Jesús, una cristología muy alta. Por eso deducimos que tenían un Jesús pequeñito. ¿Qué más? Los falsos maestros decían, Jesús está bien para empezar, pero hay muchas reglas y prácticas más que cumplir. Y Pablo se va a otro extremo y a veces es muy intencional en cómo usa las palabras. Pablo dice, Jesús es suficiente en sí mismo. De hecho, muchas Biblias titulan esta sección la supremacía de Jesucristo, con palabras muy altas. Un ejemplo es ese, capítulo 1, versículo 15. Esta frase es muy trascendente para la cultura romana, decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. El ser trascendente que generó todo lo que podemos ver, el espacio-tiempo, ese ser es Jesús. Es súper fuerte. Otra cosa que creían, filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿No te ha pasado a veces que escuchas a alguien por la televisión o un amigo que te está contando una cosa con grandes palabras, grandes argumentos, pero que dices, no me estás contando nada, estás dando vueltas y vale, grandes palabras, eres bueno elaborando argumentos, pero están vacíos? Pues así, muchas veces los filósofos amaban el arte de la retórica en sí misma, aunque no estuviera defendiendo nada en sí mismo. Otra vez, el apóstol no lo explica claramente, pero hace alusión a filosofías vanas y todo esto, ¿no? Defendían reglas tontas, reglas esclavizantes, pero con palabras increíbles. Y eso podemos hacerlo nosotros, los maestros en la iglesia. A veces tenemos una idea equivocada acerca de alguna práctica, de cómo ha de ser la iglesia, cualquier cosa, y usamos grandes argumentos. Cogemos ahí un par de versículos y hacemos un juego elástico y defendemos un argumento con grandes palabras y le complicamos a la gente la vida. Esta gente lo hacía y Pablo dice, eso no está bien. Jesús es suficiente. Y por último, otra cosita que podemos deducir por cómo Pablo habla eran elementos, esto está muy claro porque cita algunos, elementos de tradición y religiosidad judía. He puesto algunos textos ahí. Otra vez, estos maestros, me imagino a los judíos con la Torá, con 614 o no sé cuántos mandamientos añadidos y cosas, y escuchar a esta gente. No. Jesús, el resumen es Jesús. Y es como, ¿qué? Y las fiestas religiosas, y tocar, y lavarte las manos, y caminar así, y el día de reposo, y ¿qué pasa con todo eso? Imagino a los judíos temblando, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo va a ser solo Jesús? Imposible. De hecho, el texto habla, Pablo ataca con fuerza. Esta gente os está hablando de que no podéis comer ciertas cosas, que tenéis que guardar ciertas fiestas religiosas, normas, reglas, con énfasis en la piedad exterior. Otra vez, podíamos hablar de cómo nosotros, protestantes, caemos a veces también en esto. Por eso es tan enriquecedor y es un privilegio estar estos meses yendo a través de Colosenses. Eran prácticas que atraían a esta sociedad romana,
Tú llegas a una iglesia con ministerios increíbles, con prácticas increíbles, con gran talento humano, con una gran estructura y esto te atrae. Y a lo mejor luego llevas un mes allí y dices, no escuché el nombre de Jesús todavía, pero esto es increíble. Hoy también pasa. Hoy podíamos hablar de la estética religiosa. A mí a veces, te soy sincero, me atrae la estética religiosa. Vas a esas grandes catedrales y dices, yo quiero, tío, predicar en un sitio así. Quiero un sitio así tan solemne, tan grande, que en sí mismo que transmite tanto. Porque solo Jesús. Y es muy típico. Hay naciones donde el catolicismo es fuerte y gente es atraída por estas formas porque son muy atractivas. O otras religiones grandes que atraen. Liturgias. Y esto nos aplica mucho. Nosotros decimos, no tenemos liturgias. Cambia algo en el orden del culto. A ver luego las críticas al final. Ministerios intocables, costumbres eclesiales, tales disciplinas, formas y estilos que se exigen a los líderes como norma, exigencias, apariencia de santidad, tradición y religión, que puede competir con la fe sencilla en Jesús y el sencillo amor los unos a los otros. En resumen, ¿qué está pasando? Los colosenses eran una iglesia viva, con una fe vibrante en Jesús, que practicaban el amor mutuo. Las dos cosas son súper importantes porque una fe que luego te da igual todo el mundo, no es la fe en Jesús, una fe vibrante que se está viendo en cómo se aman, en cómo se cuidan, en cómo viven juntos, pero estaban en zonas de peligro. Prácticas que podían robarles la libertad, el gozo, la dicha que Jesús compró para nosotros en la cruz. Bien, ya conocemos un poquitín el contexto para los próximos domingos meternos sección tras sección. Pero la Biblia, incluso una introducción como esta, que hemos estado viendo textos aquí y allá de Colosenses, no son como las tablas de multiplicar a memorizar. La palabra de Dios siempre nos desafía. Siempre tiene algo que decirle a tu corazón, a mi corazón. Así que tenemos que terminar preguntándonos cómo nos desafía Colosenses hoy. 4 palabras. Mantener la fe sencilla. Por eso titulamos esta serie Jesús más. Rompemos con todo y ponemos nada igual a todo. Y hay un texto que lo resume súper bien. Y vamos a ponerlo ahí tal cual lo escribió Pablo. A algunos les gusta hacer estos viajes en el tiempo, a ver cómo las cosas fueron hechas, cómo las cosas fueron escritas, pues ahí lo tienes. Yo he estado hablando 25 minutos, pero ahí todo ha quedado claro, ¿verdad? Ahora ya no tenemos duda. Pero quería ver también la sencillez de este versículo. Cualquiera con un diccionario de griego podría verlo. Colosenses 2:10. Esas 4 palabras que están ahí en negrita me encantan. Y son tan sencillas. Dice, es el verbo ser o estar. Dice, estáis. Y está en un presente continuo, un presente que me encanta en la Biblia, como en Romanos 5:8, cuando dice, porque Dios demuestra, siempre, lo lees mañana, demuestra. Lo lees la semana que viene, demuestra. Está siempre en presente. Siempre está ocurriendo. Esa realidad siempre está ocurriendo si eres de Jesús. Luego hay una E y una N en el griego, que es en. ¿Sabes qué significa? Significa en. Estáis en Él, autor, el pronombre, estáis en Él. ¿Quién es Él? Jesús, de quien el texto ha estado hablando. Dice, estáis en Jesús, y luego hay una palabrota ahí increíble. Pepleiromenoi. ¿Qué significa eso? Significa estáis en Él. ¿Sabes cuando enchufas el móvil a cargar? Y llega un momento, algunos más, algunos menos, que está al 100%. Pues ahí dice eso, estáis en Él al 100%. La diferencia con el móvil es que ese estáis es un presente infinito. Cuando tú llegas a Jesús, estás al 100%. Y ese 100% es eterno. No empieza a descargarse. No hay que añadirle nada. Estáis en Él completos. Estáis en Él totalmente desarrollado, perfeccionado, cumplidos, plenos. 4 palabras tan sencillas con las que Pablo quiere golpear todas esas mentiras. En Jesús lo tenéis todo. Puedes pasar la diapositiva que nos estamos mareando. Ahí está el texto en español por ahí. No hay conquistas o satisfacciones más allá de Jesús. Y esto parece un cliché y lo entiendo. Dice, vale, ¿y mis problemas qué? Bueno, vamos a hablar un minutito de esto y terminamos con estas reflexiones. Esta carta es un llamado a mantener
la fe sencilla. ¿Qué es entonces crecer en la fe? Es crecer en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, en nuestra experiencia de la grandeza, la supremacía, la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso es crecer en la fe. Entonces, cuando sientes que necesitas algo más, me pasa a veces que estoy ansioso, insatisfecho, estoy más quejoso con mi mujer, quiero que me sirva mejor, que me hable mejor, porque hay cosas en mi corazón con las que no sé luchar y culpo a todo el mundo. Cuando estoy insatisfecho, cuando necesito algo más, ¿qué necesitamos? Una comprensión mayor de Jesús. Necesitamos más de Jesús, porque lo estamos viendo con ojos muy pequeños y necesitamos más de Él. Jesús dijo, yo soy el agua que quita la sed. El que de mí bebe, ¿qué dice después? No tendrá sed jamás, al 100% para siempre. Y esto no son verdades teológicas. Te voy a hablar un poco de mi corazón. Yo encontré en Dios la paz que no tenía. En Jesús, la paz que no tenía. Encontré en Dios estabilidad, aún lo recuerdo en mis 17 años. Amor incondicional, aceptación. Encontré en Dios deseos de vivir de verdad, la alegría de vivir con otros, la fe. Encontré en Dios identidad, el gozo de poder llamar a este ser del universo, papá, mi padre. Dios es mi padre. Literalmente, en todos los sentidos que se te ocurran, Dios me salvó la vida. Y Dios lo hizo, Dios lo compró, Dios lo ganó para mí en Jesús. Jesús más nada, igual a todos. Ninguna tradición me ayudó, ninguna forma de hacer el culto, de organizar los ministerios, ninguna religión superficial o superstición, solo Jesús. Así que el llamado de la carta en general es: mantén una fe sencilla, camina con tu Dios, camina con Jesús, ama a todos. ¿Y qué hace Pablo para protegerles? Afirmaciones y afirmaciones de verdad. Jesús, Jesús. Si lees la carta esta semana, Jesús es ahí el ingrediente común. Todo el rato mira a Jesús, todo el rato lo que tienes en Jesús. Entonces necesitamos la verdad de este libro para mantener la fe sencilla y no perdernos en cosas secundarias que pueden tener valor, pero son secundarias. Estos falsos maestros esclavizaban a esta gente, pero nosotros en Jesús, yo en Jesús encontré libertad. Cantábamos en una de las canciones al principio, somos libres. Pablo les dice, quitad toda esa enseñanza cargante del medio. ¿Y qué pone Pablo? ¿Cómo les instruye Pablo? ¿Qué añade Pablo? Nada, nada de nada. Miren a Jesús, recuerden a Jesús, solo Jesús. Disfruta tu libertad en Jesús, porque sí que es así de sencillo. Solo en Jesús, aunque Dios pagó un gran precio por amor a ti, entregó y murió por ti, para que por la fe tengas todo esto en Jesús. Así que disfruta de la libertad. Las religiones convierten a las personas en esclavos de preceptos y temores. Jesús da libertad, libertad. Fe y amor distinguía esta congregación, la fe que mira a Jesús y el amor que se proyecta en el bien de otros. Miramos a Jesús, somos satisfechos en su amor, aunque luchamos con esto, no estamos idealizando, corremos mendigando amor en muchas cosas y volvemos a Jesús y descansamos otra vez. Miramos a Jesús, somos satisfechos en su amor, somos libres de mendigar amor. Nos pasamos la vida buscando nuestros traumas con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras cosas, y en Jesús encontramos ese amor incondicional por el que nuestro corazón lleva clamando toda la vida, porque solo Él puede darnos eso. El resto de personas son imperfectas como tú, nadie puede satisfacer esa sed de tu alma, solo Jesús. Libres de mendigar amor y aceptación en otras personas. Satisfechos en Jesús, entonces podemos ser generosos, porque ya no necesitas todo lo que la persona te tenía que dar. Ya puedes amarla, porque ya estás lleno con Él. No juzgamos, no perdonamos, somos generosos, deseamos el bien de otros, no guardamos rencor, sino amamos como Jesús ama. O estamos en ese camino, porque no necesitamos ya más ser el centro del universo, porque ahora Jesús es el centro de nuestro universo. Libertad.
verdad. Libertad. Mantengamos la fe sencilla, porque Jesús más nada es igual a todo. Así que déjame que termine con esta pregunta. ¿Cómo está tu fe en Jesús? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Te sientes identificado con alguna de estas prácticas? He estado pensando mucho en esta semana. ¿Qué necesita mi corazón para estar bien? ¿O mi forma de hacer iglesia para estar bien? ¿Cuáles son mis cosas intocables? ¿Está Jesús al menos en esa lista? ¿De qué forma la filosofía de nuestro tiempo o el modo de pensar influyen a tu fe? ¿Necesitas añadir muchas cosas, mucha disciplina para sentirte aceptado por Dios? ¿Cómo está tu fe en Jesús? Oremos juntos. Padre del cielo, nuestro corazón es sencillo, pero en su sencillez tan complicado a veces. Y somos sinceros, a veces nos cuesta vivir, quizás comprendemos, pero vivir que Jesús es suficiente. Y no sé en qué punto estamos cada uno de nosotros, pero no queremos perder nuestra vida mendigando amor, aceptación y seguridad en cosas, en trabajos, en personas. Cuando tú nos diste a Jesús y compraste todo eso para nosotros. Y Padre, te pido que trabajes en nuestros ojos, en nuestro corazón. Toda esta teoría que yo he podido expresar, queremos que se encienda como un fuego en nuestro corazón. Así que quita esas escamas que hay en nuestros ojos, en nuestros preconceptos, en nuestro corazón enredado y muéstranos, por favor, muéstranos la belleza y la simplicidad de Jesús, lo amados que somos en Él, que siendo aún pecadores, tú demostraste que nos amabas dándolo. Murió allí por nosotros, resucitó para conquistar vida para nosotros, una eternidad quizás después de una vida difícil o una vida fácil, pero una eternidad en un mundo mejor, cerca de ti. Te pedimos, Señor, queremos ser una iglesia con un concepto alto de quién es Jesús, que eso sane nuestras relaciones, que eso nos ayude a perdonar a otros cuando tenemos más conciencia de nuestro pecado y mayor gratitud hacia lo que tú has hecho. Obra en esta iglesia por Jesús, no por grandes ministerios que quizás los queremos, no porque la tecnología es más evolucionada que quizá la queremos, sino porque el poder de Jesús está obrando en medio de nosotros. Algo sobrenatural en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, que comiences con el mío, que comiences con cada uno de nosotros aquí necesitados de ti. Queremos más y más de esa agua que quita la sed para siempre y que está en Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.